news I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard, just to prove that he was sorry. In the morning, through the window shade, when the light pressed up against your shoulder blade, I could see what you were breathing. All the glory that the Vamos allá. Lord has made. Tenemos este tejido por delante, esta belleza que tenemos aquí en 3 tonos, en 3 colores, que ya hemos visto en las fotos, o sea, hemos visto todas las utilidades o todos los usos que podemos hacer. Entonces vamos allá con este patrón, con este motivo que va a ser recto, con lo cual no tenemos ningún problema. Vamos a empezar contando la cantidad de puntos que necesitamos, ¿vale? Os cuento, tiene que ser un número impar, ¿vale? Tiene que ser un número impar, considerando que es un múltiplo de 3 más 2, ¿vale? Necesitamos un número impar y múltiplo de 3. Pero, ¿y si empiezo por esta vuelta y pongo las cadenas que me apetezca? Porque yo puedo hacer eso, empiezo a poner y digo, bueno, venga, hasta 100 centímetros. Pues voy a hacer cadenas hasta 105, porque yo voy a tejer 105. Porque me voy a hacer una chaqueta de esas que son un rectángulo, por ejemplo. Que estaría guay una chaqueta así. Un rectángulo grande, voy a hacer hasta 1,40 por 1 metro. Y me voy a hacer así mi chaquetita porque me encantó el punto. Pues mira, yo tejo todos estos puntos, todas estas cadenas. Y ahora digo, venga, vamos a empezar con la primera de las vueltas. Y va a ser esta. Yo hubiera empezado por la de puntos altos, ¿vale? Pero como trato de ponerlo más fácil, pues voy a empezar por esta. Y entonces, 1, 2, 3 y, 4, 5 y en el 6 empiezo. ¿Por qué? 1, 2, 3. Las 3 primeras cadenas son mi punto alto, que va soportado sobre la cuarta de las cadenas. Y ahora mi motivo dice una cadena y sobre el punto siguiente, es decir, sobre la cadena número 6 desde el ganchillo, tejo el primero de los motivos, que son 3 puntos altos. ¿Vale? Salto 1 y 2 y en la tercera de las cadenas vuelvo a tejer un motivo. ¿Vale? De 3 puntos altos. Salto de nuevo 1 y 2 y en la tercera pongo en masculino y luego en femenino, se me altera un poco, pero bueno. 2 y 3 puntos altos. Salto 1 y 2 y en el 3 punto alto. 1, 2 y 3. Así hago todas las repeticiones que yo quiera. Bien, 1, 2 y 3. Salto 1, 2 y en el 3. ¿Vale? Pues mira, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí no podría parar. Necesito que sean impares, como os he explicado, ¿vale? 1 y 2 y 3. Y ahora ya con 7, 9, 15, 18, 19, ¿vale? Todo impar. El número de estos abanicos debe ser impar. Y tejo 1 y 2. O sea, 1 y ya cierro. Con un puntito alto. Nada más, ¿vale? Ahí tenemos ya todas las cadenas. Me sobran, las quito y pum, ¿vale? Si quiero hacerlo de esta manera, si no y cuento bien los puntos, pues sabes que tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 3, 21, más 2 puntos, 23, ¿vale? Esta es la secuencia de puntos que yo necesito. Múltiplo de 3 más 2 siendo impar. Dicho esto, y después de hacer los abanicos, ¿qué tengo que tejer? Una vuelta
tejo medios puntos altos y no voy a considerar las cadenas de inicio como punto. Por tanto, y en el primero yo tejo mi medio punto alto, ¿vale? Y tejo todos los puntos. Over your body, but nothing ever happens. I remember at Michael's house in the living. ¿Vale? Tejo aquí, ojo, en esta vuelta de puntos medios altos yo no considero las cadenas, pero en esta de puntos altos sí, ¿vale? En la primera sí, entonces ojito, me engancho con esa cadenita y cuidado de sacar todas las hebras. Me engancho con esa cadenita y saco todas, ¿vale? Segunda vuelta terminada. Me voy a la tercera de las vueltas. Después de tejer esos medios puntos altos van las ventanitas, que tanta guerra nos dan que tenemos que compatibilizar con los abanicos. 3 cadenas para dar vuelta sustituyen mi primer punto alto y una más de separación para hacer la primera de las ventanas, que sería aquí. Entonces salto ese punto, porque ya hice la cadenita, y tejo mi punto alto en el siguiente. Una cadenita y saltando aquí, me voy aquí. Estamos tejiendo la tercera de las 4 vueltas que se compone este motivo. Una cadenita y saltando uno en el siguiente. Fácil no, lo siguiente. Y se pueden hacer 1000 cosas así de sencillo y así de chuli. Podemos complicarlo todo lo que queramos, pero así de sencillo está estupendo. Entonces, si tú eres más avanzada y quieres complicarlo, puedes jugar, pues hay 1000 cosas que poder hacer, obviamente, y las podemos tejer, ¿no? Pero si no eres avanzada y quieres iniciarte, pues aquí está un monísimo y sencillísimo motivo que puedes tejer en 1000 proyectos. Cadena, salto uno y tengo el último, ¿vale? Me olvido de las cadenas, como os decía, ¿vale? Sí, cuarta de las vueltas, aquí, 3 cadenitas, considero punto. Esas 3 cadenas, con lo cual me voy a tejer el punto. Aquí, opciones. Yo he tejido 1, 1, 1, 1. Opciones, ¿vale? Siempre las doy porque me gusta la idea. Puedo tejer las 2 cadenitas, los 2 puntos altos dentro del hueco, ¿vale? Y nos va a quedar pues con... Igual, la diferencia es muy sutil, pero ahí está, ¿vale? Podemos tejer un punto en cada punto, ¿vale? Que es lo que yo he hecho. ¿Sí? Un punto en cada punto. Y podemos tejer incluso, si queremos más, que quede todo como más uniforme, dentro de la cadena. ¿Vale? Tejer adentro de la cadena. En lugar de fuera, dentro de la cadena. 3 opciones que tú decides cómo quieres que te queden. Porque te va a quedar igual, te va a quedar muy bonito, pero te va a quedar diferente. ¿Ves? Más pegadita o menos. Yo, por tirar por aquí en medio y porque es más cómodo, o tejería los 2 puntos en el hueco o tejería uno por lo menos, porque vas más rápido y lo puedes tejer por la noche. Pero ahí yo dejo las opciones. Un punto alto en cada punto sobre la cadena y sobre el punto. ¿Vale? Sobre la cadena y sobre el punto, ¿sí? Pues ya tendríamos el motivo que vamos a repetir todo el tiempo. Sencillo no, lo siguiente, ¿vale? Sencillo no, sencillo no, lo siguiente, ¿vale? Tenemos las 4 vueltas que se repiten. Ojito aquí, no perdernos el punto, ¿vale? Porque sobre 1, 2, 3
sobre la tercera cadena, empezando por la base de puntos, tejemos el último de nuestros puntos altos. Este es el motivo sencillísimo que vamos a estar repitiendo todo el tiempo. Entonces ahora tejería 1, 2 y 3 cadenas y empiezo con la primera. Para empezar, saltaría un punto y en el siguiente ya tejería mi abanico de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. ¿Vale? 1, 2 y el 3. 1, 2 y el 3. ¿Vale? 1, 2 y en el tercero de los puntos tejería mi bloque de 3 puntos altos sobre el mismo de los puntos. Fácil, 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 facilísimo. Bien, bueno, vamos con lo siguiente. Voy a apartar esto un momento. Y aquí tenemos, yo hice en varios colores según me fue apeteciendo, ¿vale? Y es enorme, como veis. Aquí llega el momento en que mi manta la quiero convertir en un chaleco, porque me apetece que tenga aspecto de chaleco. ¿Qué hago? Hacer agujero, hacer hueco. Está todavía sin bloquear, ¿vale? Hago un agujero, hago un hueco en los dos lados. Aquí me toca marrón y beige, aquí me toca rosa, para tener en cada color, en cada solapa de un color. ¿Qué hago para tejer este hueco? Bueno, vamos a poner aquí. Yo voy a tejer un rectángulo. Dibujando soy un absoluto monstruo. ¿Vale? Entonces yo empiezo a tejer en esta dirección. Desde aquí voy haciendo pin, pam, pin, pam, pin. Voy haciendo puntos. En el momento en el que yo ya tengo de largo, ¿vale? Tengo que decidir cuánto de largo la quiero o cuál va a ser mi medio y a partir de ahí poner las dos mangas, que sencillamente son dos agujeros, respetando que el espacio de tu espalda. Tejes los huecos para meter las mangas, ¿vale? Perdón, para meter los brazos porque no lleva manga. Y tan solo es dejar abierto, tejer esta vuelta, tejer aquí, así, 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 y tejer así, 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 así. Y ya está. Y cuando hemos llegado hasta aquí, nos unimos y seguimos tejiendo igual. Os lo voy a hacer, ¿vale? Pero que tengáis la idea. Entonces, ¿cuánto de largo tenemos que hacer esto? Os cuento en el blog, ¿vale? Mis medidas. O al principio quizás las tengamos todas ya escritas, pero ahora os cuento cuál es la teoría. Porque imagínate que tú no lo quieres tan largo. Pues sabes que de aquí, desde el final de tu hombro, perdón, desde el final de tu brazo, desde tu axila, hasta la cadera, por ejemplo, yo tengo 25 centímetros. Pues sé que tiene que medir 25 centímetros. Después tengo que hacer la manga, que la quiero anchita y le voy a poner de manga 15 y de manga a manga, es decir, de hombro a hombro, me mide 25. Pues la que sea. Yo tomo mis medidas, ¿vale? Pero mientras las tomo o no las tomo, vamos a tomarlas de referencia las mías, que estarán en el blog seguro todas escritas, y de todas maneras habrá un dibujo como este. Pero el paso a paso lo tenemos aquí, ¿vale? Entonces, ¿y la idea? ¿La habéis entendido? ¿Sí? Bien, ya tenemos la primera de las repeticiones, la primera vuelta de la repetición lista. Ahora llega un momento en el que tenemos que empezar a hacer el hueco de las mangas. Aquí os he hecho un súper mega dibujo fantástico, que bueno, es terrible porque yo dibujo, o sea, hasta para hacer esto es terrible, pero bueno. Mi motivo tiene 2 metros de largo y 69 centímetros de ancho, ¿vale? A esto debemos contarle el 1,5 centímetros o 2 casi que tiene el adornito que yo le he puesto, ¿vale? Pero del total, yo tengo que empezar a tejer mis mangas cuando tengo 55 centímetros tejidos, y aquí y a 14 centímetros desde el principio empiezo o separo el tejido en dos.
una mitad que va a crecer, una parte, no es una mitad, una parte que va a crecer por un lado de 14 centímetros y la otra del resto de puntos que va a crecer en paralelo por el otro lado. Hasta que tengo, ¿cuánto? Hasta que tengo 28 centímetros. Esas son mis mangas. Una de las mangas, o sea, uno de los agujeros de las mangas y otro de los agujeros de las mangas. Una vez que ya llego a esos 28 centímetros, yo voy y vuelvo a unir el tejido, ¿vale? Uno el tejido y tejo otros 34 centímetros más. ¿Para qué? Para volver a tejer la otra manga de la misma manera y en el mismo lado. Ojo, a ver si vamos a tejer la otra manga aquí. Que podría ser porque no es en la mitad donde yo tengo que hacer las mangas, ¿vale? Donde tengo que hacer el hueco de las mangas. A 14 centímetros vuelvo a empezar a tejer esa manga, ¿vale? Ojito, ¿vale? En el mismo lado. Podría ser que ya no sería la primera vez que ocurre algo así. ¿Vale? Tejo otros 28 centímetros con este motivo, cierro y termino de tejer los 55 restantes. Así de sencillo sería tejer esto. Entonces, dicho y hecho, bien, pues llega el momento, ¿vale? Ya nos imaginamos que tengo aquí los 55 centímetros y llega el momento de separarlo. Y entonces separo y yo voy tejiendo 1 y 2. Me toca hacer abanico. Pues venga, en el abanico 2 y 3. Salto 1, 2 y 3. ¿Vale? 1, 2 y 3. Los abanicos hasta esos 14 centímetros. Bien. Hasta eso, donde esté, o sea, donde nos toque, ¿vale? En este caso yo pongo aquí porque pongo aquí, ¿vale? Entonces digo, pues aquí ya tengo mis 14 centímetros. Pues voy, cuento solo uno y rompo el patrón ahí, ¿vale? ¿Y cuántos puntos tengo? 3, 6, 7 y 8. Bien, que me toca 8, voy a tener que meter un punto entre medias, ¿vale? Porque acordaros, necesitamos un número de puntos impar para poder tejer este motivo bien. Entonces, nada, meteremos un punto por ahí para que nos quede cuadradito y listo, ese punto que nos hace falta. Entonces ahí ya lo tendríamos, 1 y 2 puntos medios altos, tejemos por un lado y tejemos por el otro. Ahora ya vamos, tejemos la muestra tal cual sigue, pero en 2 partes, ¿vale? 1, 2, 3, 4. Recordamos, después de los medios puntos van los puntos altos en ventanita, saltando 1 en el siguiente. Perdón, saltando 1 en el siguiente. Es decir, este es mi punto alto, salto 1 y en el siguiente. Y ahora ya voy tejiendo en 2 lados. Tejo el primero, cadenita. Bien, ahora yo tengo que volver a empezar este lado, ¿vale? Y tengo que empezar haciendo abanicos. Entonces, este punto me voy a olvidar de él, que es donde iría, pero voy a empezar a tejer ahí, saltando 1. Y ahí voy a poner mi punto alto o mis 3 cadenas en este caso. 1, 2 y 3. Y voy a empezar a tejer saltando 1 en el siguiente. Tejo el abanico y veréis que yo he seguido con la línea, que es en definitiva lo que a mí me interesa. ¿Vale? Ahí. Yo tejería, aquí tendría el abanico 1, 2, 3, tejería el siguiente abanico 1, 2, 3, estoy tejiendo el siguiente abanico, con lo cual no se ha interrumpido mi pauta, pero sí he roto para poner mis mi manga y ya sigo tejiendo, ¿vale? Y ya sigo tejiendo, ¿vale? Ya tengo la vuelta para unirme y seguir tejiendo. Entonces voy a dejar unido el tejido con un puntito deslizado, cadena al aire, corto mi hebra
corto mi hebra y continúo como si no hubiera pasado nada, ¿vale? Termino mi vuelta, doy vuelta y empiezo a tejer con este color o con otro, ¿vale? El siguiente bloque que nos toca. ¿Va? Y ya está, seguimos tejiendo 1, 2. Saltamos ahí y vamos tejiendo 1, 2 y 3. Seguimos tejiendo igual, ¿vale? 1, 2 y 3. Acordaros cómo en el medio quitamos un abanico que es el que nos dio el juego, pues ahora se lo ponemos y listo, ¿vale? 1, 2, uy, cuidado ahí, y 3. Y seguimos tejiendo, 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 como si no pasara nada, como si no hubiera pasado nada. A ver este punto ahí. 1, 2, 3. Saltamos 2 y en el 3. Así, y ahora ya tejemos. Tejemos todas las vueltas hasta que tengamos los 34 centímetros tejidos. Volvemos a hacer la manga. Y cerramos la manga y volvemos a tejer los 54 centímetros. Y lo tendremos casi listo, ¿vale? Venga, pues vamos a ver cómo voy a hacer este tejido, este adorno, que es tan cookie, porque a mí me parece así de cookie, así de monísimo de la muerte, con esas tres, en mi caso con esos 3 colores, pero solo unas vueltas que me parecen, pues eso, la sencillez sin más. Vamos allá, te lo cuento. Bien, vamos a ver. Ya tenemos todo tejido y ahora tenemos que acabar de dar nuestra forma a hacer esto, tejer esto, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? La primera de las cosas, voy a tejer una vuelta de puntos bajos, cada una del color en el que me toque, es decir, yo aquí tengo la vuelta de puntos bajos tejida con el color marroncito, aquí la tengo con el rosita, aquí la tengo con el beige, ¿ves? Esta primera vuelta que nos va a igualar, y aquí viene cookie, truqui, ¿vale? Que nos va a igualar todo el tejido para lo que viene después, la tejemos con el color que estemos tejiendo. Entonces, tejemos con el que hayamos tejido, ¿bien? Porque habéis visto que yo lo he tejido de colores. Si es de un solo color, pues nada, suma y sigue, vas haciendo y ya está. Pero si no, pues vas poniendo puntos bajos toda la vuelta y vas a poner tantos puntos bajos como consideres necesarios para que tu tejido no tire, ni se quede volado. Como consejo, 2 puntos bajos en cada vuelta de puntos altos que hayamos tejido. Y en la vuelta de medios puntos altos, pues a veces tendremos que poner 1, a veces tendremos que poner 2. Un poco nos va a ir decidiendo el tejido y cómo tejamos, ¿vale? Entonces lo vas viendo, el tejido no debe quedar ni prieto ni muy flojo, es decir, si se nos vuela, luego igual nos hace volante al terminar y tenemos una pieza muy grande como para que se quede volante, ¿vale? Entonces hay que ir poniendo los puntos que veamos que no se nos va ni muy grande ni muy pequeño y los vamos poniendo. Tratar siempre de igualar y de tomar no solo una hebra, ¿vale? Es mejor tomar el punto completo, que enganchemos en un punto completo, no solo en una hebra. Cuando llegamos al final del tejido, ¿vale? Vamos a tejer varios puntos bajos para que se nos quede o un punto bajo, cadena y punto bajo en el mismo lugar para que nos vaya agarrando la formita de la esquina, ¿vale? Y que no se nos enganche, que no se nos quede encogidita, importante, ¿vale? Y así tejeríamos todo el perímetro. Vamos tejiendo, ¿veis ahí?
todo el perímetro. Bien. Bueno, ahora nos vamos a imaginar, para que no se alargue demasiado, que ya tenemos todo tejido. ¿Cómo he tejido esto? He puesto 2 vueltas de las que vamos a hacer ahora de cada color. 2 vueltas de esto. Una cadenita, doy la vuelta y voy a poner deslizado en hebra trasera. ¿Vale? Deslizado en hebra trasera. ¿Por qué digo que 2 vueltas? Porque así me va a quedar esas 3 líneas continuas que se ven, que parecen una cadena, ¿vale? Que parecen eslabones. Con 2 vueltas consigo que se vea ese eslabón. Entonces, pues a mí me gusta y yo he tejido así. Pero vamos, imaginación al poder. Espero que me enseñes cómo te queda a ti, ¿vale? Y os quiero mostrar. Cuando llegamos a esa cadenita que acabo de tejer ahí, tejo un deslizado, una cadena y un deslizado para que me vaya dando la holgura que yo necesito. ¿Vale? Y cada vuelta voy a tejer esto, porque así voy a tener ese giro perfecto. ¿Vale? Entonces nada, tejo 6 vueltas o las que tú quieras, ¿vale? Y tendremos este acabado tan cookie que veis ahí. ¿Ves? ¿Vale? Bueno, pues si utilizas el mismo color, no es necesario tejer a lo mejor 6 vueltas, puedes tejer menos. Cadena y doy vuelta y sigo tejiendo deslizados, ¿vale? Y así es como vamos a tener este chaleco hecho, que si lo haces con un hilo de algodón y con un ganchillo gordito, ahí está, ¿ves? Ahí nos van saliendo las cadenitas. Entonces ahí tendríamos nuestro acabado listo. Después de 6 vueltas tejiendo igual. Tenemos esto. Y tenemos, a ver, voy a apartarlo. Y tenemos esto. ¿Vale? Aquí están mis esquinitas, ¿veis? Aquí está mi chalequito. O mi mantita, porque también puede ser una mantita. Y todas las cosas que habéis visto en el blog. Así que, ¿qué os parece? Oh, mira, una hebra por cortar. ¿Dónde están las tijeras? Aquí. ¿Qué os ha parecido? Tutorial. El motivo es muy bonito, muy sencillo y sirve tanto de verano como de invierno. Aquí está la muestra, ¿vale? De verano, chaleco igual para llevarlo en las noches de verano, divina de la muerte. Como manta en el invierno, ni te cuento. Como bufanda, ni te cuento. ¿Te ha gustado? Dedito arriba, dale like, sígueme y compártelo, por favor, compártelo. ¿Va? Me encanta. Me encanta. Además tenía muchas ganas de tejer algo con este hilo, con esta lana y no sabía qué hacer. Te dejo todo en la descripción en el blog, ¿vale? ¡Chao! Nos vemos pronto. Sunday night when I cleaned the house, I find the car when you wrote it out. The picture of your mother on the floor at the great divide, with my sheets soaking and my shoes untied, and crying in the bathroom.